Estamos jugando Watch Dogs. ¿Cómo es posible que estemos jugando con la configuración más alta? Con los gráficos en ultra, calidad ultra, todo está en alto, los gráficos son bastante grandes, bastante detallados. Tenemos una tarjeta gráfica de 16 gigas, cuando en nuestro equipo solamente tenemos 96 megabytes de video. ¿Cómo estamos haciendo posible esto? Vamos a seguir jugando para que vean la calidad de los gráficos, que es impresionante. Es un juego bastante fluido. Tenemos solamente 2 gigas de RAM en nuestro equipo. No tenemos una PC gamer. Es una PC solamente como para trabajos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo lo estamos logrando? Tenemos una fluidez bastante increíble. Bueno, pues déjenme comentarles que todo esto es gracias a la aplicación de Nvidia GeForce. Estamos jugando con una supercomputadora, la cual está en una nube en algún lado del mundo. Nos está mandando solamente el video con una calidad impresionante. No necesitamos una PC gamer con tarjeta de video. Con 1 GB de RAM es posible jugar. Con el mouse, el teclado solamente, podemos jugar a los juegos más actuales con una calidad impresionante. Vean cómo se ve, todo bien detallado. Las llantas de las camionetas, las sombras, las texturas. Todo está demasiado excelente. Esta es la computadora que ya tengo. Los requisitos de este juego son demasiado exigentes y nosotros lo estamos corriendo a casi 60 frames por segundo sin utilizar absolutamente nada más que una conexión a internet de 20 megabytes. Es la que nos está haciendo posible hacer esto. Podemos jugar Rocket League, Watch Dogs, Fortnite, Apex. De hecho, les voy a enseñar ahora la interfaz de esta aplicación de Nvidia GeForce. Así que vamos a salirnos del juego. Vamos a salir al menú principal. Muy bien, les explico cómo es el procedimiento, o más bien de qué se trata en sí esta aplicación, que es la de Nvidia GeForce Now. ¿Ok? En su página oficial, pues como vemos, tenemos diferentes juegos. Lo podemos jugar en una computadora o incluso en un celular. Ya ustedes pueden adaptar algún control y pues adaptarlo como lo puedan jugar mejor. ¿Ok? Tenemos un catálogo bastante extenso de juegos. Algunos son recientes, algunos son pues ya pasados, o algunos son clásicos. La ventaja es de que pues podemos jugarlos absolutamente todos con una PC de bajos requisitos, con una PC incluso de 1 GB de RAM, sin tarjeta gráfica, sin tarjeta de video. Con lo más básico podemos jugar, ya que el servidor, así que la computadora enorme y súper potente, va a estar en algún lado del planeta y a nosotros solamente nos va a llegar la imagen del video. Entonces lo único que necesitamos es una buena conexión a internet. ¿Ok? Tenemos pues 3 tipos de formas para acceder. Una es la forma gratis, que es la que les estaba enseñando. No nos va a cobrar nada, ningún peso. Es un acceso estándar y podemos solamente jugar 1 hora por día. Ahora sí que 1 hora cada 24 horas. Tenemos uno que se llama Funders, el cual pues es por mes, son $4.99. Aquí les va a estar apareciendo la conversión. En realidad son como 130 pesos. También es algo barato, debido a que pues vamos a poder jugar absolutamente todo. Vamos a tener acceso prioritario, de extensión de la sesión, y RTX es como gráficos súper altos, o sea que nos lleguen los gráficos al 100%. A diferencia del modo free, que igual vamos a poder jugar solamente en 1080 y hasta 60 frames por segundo. Me parece que aquí en $4.99 y $24 vamos a poder jugar incluso como una versión 4K. ¿Ok?
Esto es prácticamente de lo que se trata este programa, este servicio de stream. Y cómo es el proceso para utilizarlo. Vamos a crear una cuenta aquí en la parte de Nvidia. Vamos a descargar la aplicación, la cual es esta. Y vamos a elegir el juego que nosotros tengamos en nuestra librería. Podríamos decir que este es el único pero que le podemos encontrar, ya que si nosotros elegimos aquí en la aplicación el juego que nosotros queramos, vamos a tener, por ejemplo, este de Assassin's Creed Valhalla, no sé cómo se diga. Si yo no lo tengo comprado, lo voy a tener que comprar forzosamente, pero voy a poder jugar en la computadora que yo use. Puede ser en una lap, en una PC de escritorio, en la computadora que nosotros queramos, simplemente ingresando pues con nuestra sesión y teniendo el juego comprado en la librería. Yo estaba jugando Watch Dogs 2 porque ese lo regalaron por parte de Epic Games hace no mucho tiempo. Igual el de Rocket League. Estos pues ya son juegos gratis que nos aparecen en la Epic Games. O destacados, podemos jugar incluso Among Us. Esto pues sin necesidad de estar descargando cosas que a lo mejor traen virus, cosas así, que a veces no funcionan. O sea, aquí lo tenemos directamente. ¿Cómo es el proceso para jugar? Ok, miren, aquí está la variedad de juegos que tenemos. Vamos a tratar de jugar alguno de los gratuitos, que son pues como 10 aproximadamente. Vamos a jugar uno que tal vez no esté tan pues como tan saturado ahorita. Vamos a tratar de jugar Destiny 2. Este creo que tiene poco que salió. Entonces, o Apex, ¿cuál quieren jugar? Vamos a jugar Destiny. Creo que nunca lo he jugado, así que supongo que no va a haber mucha gente aquí. Así que vamos a dar en jugar. Y vamos a dar en continuar. Así que este es el proceso. Ok, miren, al parecer aquí ya nos está cargando el juego. Decía que 20 minutos. Y pues en realidad ya está casi cargando. Ahorita nos va a pedir solamente una verificación en la cuenta de Steam. Así que voy a entrar y vamos a darle, bueno, aquí a aceptar a todo. Dejen ingreso los datos de mi cuenta. Muy bien, aquí nos aparece que ya podemos acceder a la cuenta de Steam desde este ordenador. Y damos clic en finalizar. Aquí va a ser como una instalación del juego. Este es el proceso que se van a pues tardar o demorar en hacer, y es el proceso que tienen que seguir. Recuerden que es una experiencia real de cómo van a tener pues ustedes que hacer todos estos pasos. Aquí ya solamente vamos a esperar un poco. Aquí prácticamente ya estamos accediendo al juego. El juego no se instaló como tal en nuestro equipo, se instaló en el servidor que está pues en algún lugar del planeta. Vamos a dar clic aquí en aceptar. Miren, aquí tenemos el tipo de juego que es pantalla completa. Aquí lo podemos modificar como nosotros queramos. La resolución pues es la resolución de mi pantalla. Perfecto, miren, ya podemos jugar. Ahora sí, esta es la jugabilidad. Estoy aquí moviéndome pues creo que rápidamente. No se nota algún lag. Nuestra conexión está estable en este momento. Tal vez las letras se ven un poquito borrosas, pero miren por decir el piso, las rocas, las huellas, todo se ve muy bien detallado. Son los gráficos más altos y creo que está bastante bien para las características que yo tengo en mi equipo. Si ustedes tienen menos, el juego se va a ver igual con la misma conexión de internet. Si ustedes tienen una supercomputadora, el juego se va a ver exactamente igual. O sea, vean el agua, vean incluso el reflejo, cómo se mueve, las ondas que se generan. Miren, está muy fluido. Yo aprieto para saltar y de inmediatamente hace el salto. O sea, no hay un retroceso tan grande, puede ser de milisegundos, pero los cuales ni siquiera se van a dar cuenta en eso. Así que pues esta es la recomendación que les hago. Puede que tarde un poquito en iniciar el juego, ya que se puede saturar el servidor,
Pero pues bueno, ustedes ya tienen la opción de pagar para que puedan ingresar de forma inmediata y no tengan un límite de tiempo. Recuerden que ahorita solamente tenemos una hora para jugar cualquier juego que tengamos comprado o cualquier juego que se encuentre gratis, ya sea en Steam o en la Epic Games. Entonces pues creo que es un video bastante práctico que les puede funcionar para darse una idea de cómo se va a ver en su equipo. Independientemente al que tengan, lo que más se requiere es una conexión a internet. Y si ustedes tienen la posibilidad de pues pagar por una membresía, pues qué mejor. Así que voy a terminar el video con un poco de gameplay de este juego. Recuerden suscribirse al canal de Atmósfera Tecnológica, al canal de Atmósfera Gaming, donde voy a estar subiendo gameplays de este y más juegos. Por si gustan ir a verlos, ya tenemos bastantes videos también allá. Denle like al video si les gustó y les funcionó. Y nos vemos hasta la próxima. Por algo te traje de vuelta. Perteneces a la clase de titanes. Lo tuyo es la lucha. Así que prepárate. Estamos en pleno territorio enemigo.